Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Hoy voy a trabajar sobre la versión Dios habla hoy. Así que los versículos que ustedes van a ver están apoyados todos en esa versión bíblica. Y este versículo está en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y dice: donde esté tu riqueza, estará tu corazón. Y fui inquietado bastante por este versículo muy conocido, y fui bastante inquietado porque me puse a pensar en la palabra, ¿en dónde está mi corazón? A diario, ¿en dónde está mi corazón? Muchas veces el corazón, que es el espíritu, está puesto en las cosas materiales, está puesto en la vanidad, está puesto en todo menos en la palabra del Señor. Y en estos 4 meses yo debía venir a acompañar a mis hermanos y tener un disfrute de la palabra en septiembre. El 12 de septiembre más exactamente debía venir. De hecho, el pastor Martín me lo recordó. Y en la reunión de ancianos le expresé: no pastor, no voy a ir. Estoy en un tiempo de palabra y de oración. Y por dirección del Señor no quiero interrumpir ese tiempo. Y Él quiere que el corazón de toda su iglesia, de todos sus hijos, esté fundamentado precisamente en Él. Y entonces me exponía: ¿cuánto tiempo perdemos nosotros a diario en tantas cosas y no dedicamos tiempo a la palabra de Dios? Y tenemos el tiempo. Mientras estábamos ahorita aquí en las alabanzas, pensaba allí precisamente otra vez eso y decía: uy Señor, cuántas veces he perdido un tiempo hermoso de estar en tu presencia y lo he perdido ocupándome de otra cantidad de cosas. Entonces este tiempo de estos 4 meses ha sido un trabajo con el Espíritu Santo, y a través de las citas bíblicas que hoy les voy a compartir, sé en fe que usted va a ser confrontado en su vida. Te voy a impartir de lo que Dios me ha dado a mí. No podemos impartir a otra persona lo que no tenemos, pero de lo que recibimos y tenemos, podemos impartirle a otra persona. Lo que te voy a hablar esta mañana es una recomendación a tu vida. Solo tú puedes tomar la decisión de aceptarla o no aceptarlo. Lo que te puedo decir es que estos 4 meses han sido bastante metiditos con el Señor, donde no se ha perdido tiempo precioso de pasar con Él, donde muchas veces se ha apagado el televisor o se ha dejado de escuchar música o algo para venir a la palabra. Por eso el título que al Espíritu Santo y a mí nos pareció para esta compartir, lo hemos llamado Cultivando la Fe. Amén. Y bueno, me voy a referir a Marcos capítulo 4. Antes de mirar allí la cita bíblica o mientras usted la busca, en esta porción el Señor está hablando de parábolas, las parábolas del sembrador. ¿Qué es una parábola? Empecemos por allí. Es una narración de un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Entonces nosotros cuando hablamos de parábola nos deja siempre una enseñanza.
Y es lo que el Señor Jesús quería transmitir a los discípulos en aquel momento cuando les habla de la siembra, del sembrador. Pero bueno, vayamos a Marcos 4:30 entonces, acompáñenme por favor en sus Biblias, en la versión que usted tenga. También dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Verso 31. Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Una semilla de mostaza es demasiado pequeña. Su espesor va entre 1 y 2 milímetros. Ese es el espesor de una semilla de mostaza. Tenía tal vez unos 13 años, 13, 14 años. Y el jardín de la casa donde vivíamos era más o menos como este cuadrito así. Y recuerdo que en la casa siempre a mi mamá le gustaron las plantas. Entonces había la matera esa blanca con su soporte y había helechos y había una mata que le decían que era la mata de caucho. Y la gente cuando iba a la casa pues veía que esas matas estaban robustas. Recuerdo que en ese jardín mi papá compramos 3 arbolitos, porque no eran ni árboles, eran arbolitos. Y bueno, él tomó las medidas. Esta mata vamos a hacer un hueco acá, para este otro acá, 3 repartidas así. Y en el centro pusimos de esos 3, había uno que tenía su florecer, sus flores eran blancas, daba una semillita o en un fruto, no sé, rojito, pequeño. Pero cuando ese árbol para esta temporada más o menos de esta época, en noviembre, diciembre, él florecía bastante. Y bueno, muchos de la cuadra, los que pasaban por allí, pues tenían como que ver con el árbol, les atraía ese árbol, era algo especial. Entonces, recuerdo mucho que ese domingo, bueno, se trajeron las herramientas y vamos a hacer los huecos para plantar esos 3 árboles. Mi hermano tenía tal vez unos 6 años, 7 años. Y bueno, ahí con mi papá, los 3 y toda la cuestión, y sembramos esos árboles y quedamos satisfechos viendo esos árboles. Pero entonces luego vino un cuidado a ese árbol. No fue solamente plantarlo, había que cuidarlo. Cuando yo vengo a la palabra y miro que esta semilla, yo veía los versículos de la palabra, ahora voy a la palabra. Cuando yo veía la palabra, yo los veía como unos versículos. Ay, hermano, usted descubrió el agua tibia. Empecé a ver, me empezó a mostrar el Señor que estos versículos debían dejar de ser versículos en sí y verlos como una semilla. Yo de hecho no me acordaba de esa actividad que hicimos con mi papá, pero a la medida de la palabra recordé eso, me lo trajo el Señor. Ahora, ¿por qué lo recordé? Estaba en mi memoria, allá quieto de hace muchos años. Entonces, el Señor me dijo, una cosa es tener la palabra en la memoria y otra distinta es llevarla a la mente. La memoria es como un cajón de un escritorio. Y tú vas y guardas todas las semillas que tú quieras allá y cierras. Y sabes que hay un versículo en tu memoria. Pero muy distinto es cuando tú sacas esa semilla y la plantas, porque ahí sí va a cobrar vida,
Mientras tanto es una semilla en una bolsita o en una cajita guardada allá. Así que, y debo traer a memoria la última prédica en que yo estuve compartiendo con ustedes, donde se suscitaron cosas. Créeme, y te lo digo de corazón porque estuve bastante tiempo metido con el Señor preguntando qué pasó. Y fue algo espiritual fuerte que sucedió ese día. No fue algo físico, sino fue algo espiritual. Y fue precisamente ese remensón del Señor. Es tal la potestad del Señor y es tal su soberanía que Él, cuando te tiene que sacudir, te sacude delante del que sea, a la hora que sea y como sea. Así que yo albergué mucha semilla en mi memoria, pero no la llevé a mi mente y mucho menos la había sembrado aún en el espíritu. En estos 4 meses, el Señor me dijo: vas a sacar del cajón de tu memoria y vas a sembrar esos versículos que ya no son versículos, sino son una semilla, pero van a dar fruto. Y quiero que le hables a mis hijos de que es hora de que empiecen a sembrar la siembra para que haya una cosecha, para que haya un fruto. Mientras no siembres, vas a tener esa semilla 1, 2, 3, 20 años y te vas a seguir sintiendo bien porque tienes una semilla, pero nunca vas a disfrutar del fruto, nunca vas a comer del fruto de esa semilla. ¿Quién es el que siembra un árbol de manzanas para no comerse las manzanas? Nadie. Si tú siembras algo en el patio de tu casa, sean cebollas, tú vas a disfrutar de esas cebollas que sembraste. Si sembraste papa, Dios te bendiga, gracias. Si tú sembraste papa, es para comer de la cosecha de ese trabajo que tú hiciste. Amén. Bien. Entonces, viendo el versículo, ya no como un versículo, sino como una semilla, el Señor empezó a fundamentarnos acerca de la fe. De la fe. Y es uno de los dones preciosos que el Señor ha regalado a nuestra vida. Así que empecemos por mirar la semilla. ¿Cómo recibo la semilla de la palabra? Tú conoces muy bien la cita bíblica de Romanos 10, 17, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí en esta versión dice: así pues, la fe nace por el oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Versión Dios habla hoy. Entonces, ¿cómo nace la semilla? Por oír la palabra. Así que no vas a dejar, ya no vas a ver la Biblia como un montón de versículos, sino como una semilla. ¿Y cuál es esa semilla primordial? La fe. El Señor me mostró y me dijo: mira, desde el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, hasta el último versículo de Apocalipsis, la parte vital de la palabra es fe. ¿Tú lo puedes creer? Es fe. Porque Dios dijo y fue hecho. ¿Tú viste que Dios lo haya dicho? No. ¿Dios necesitó ver para que fuera? No. Él dio su palabra, Él dijo su palabra y luego fue hecho. Dios mismo nos enseña lo importante de la fe, de la semilla de la fe. Ya hay muchas semillas. Voy a abrir un paréntesis. La semilla del temor al Señor. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. Entonces tú coges esa semilla de temor del Señor y empiezas a cultivar esa semilla. Porque la palabra de Dios misma nos da el ejemplo. Entonces, cuando el Señor dice: ahora vas a coger esa semilla
¿qué es sembrar? Es la asociación a fecundidad con la posibilidad de mayor multiplicación. Mira que un versículo convertido verdaderamente en una semilla va a multiplicar dentro de ti. Por eso te decía, la semilla fue para mí, pero multiplicó hacia mi descendencia, multiplicó hacia mi esposa. Le comentaba a la hermana Beatriz hace un ratito antes de empezar aquí a compartir y de que empezara la reunión. Yo en mi oración con el Señor le decía, Señor, tú me dirás el momento en que yo esté listo para ir a compartir un mensaje nuevamente con mis hermanos. Porque no había venido en el día que era, le dije, va a ser así, Señor. Entonces, en esa comunión con el Señor, después de terminamos una reunión con los hermanos que nos reunimos en Bogotá, mi esposa me dijo, me miró, se sentó y me miró y me dijo, es hora de que prediques. El Espíritu mismo, hay unión con el Espíritu. Cuando tú estás en el Espíritu, en la palabra, a ti te va a hablar lo mismo que a tu esposa. No necesitas de preguntar, porque los dos están en el Espíritu. Por eso es importante que la semilla sea sembrada en el hogar, que la semilla sea sembrada en la familia. Por eso les decía, esta mañana no estamos reunidos, tú no estás aquí como un congregante más. Esta mañana el Señor te está viendo como un hijo y te está hablando a ti como hijo. Y quizá alguno de ustedes está pasando la misma circunstancia que yo pasé. Después de ese episodio pasado, mi relación con el Señor cambió totalmente. Ha sido una comunión preciosa, un caminar precioso con el Señor. Y de ahí entonces nace esta porción de la palabra, esta explicación del día de hoy. Bien, entonces dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podemos compararlo? Como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. ¿Cuál es la tierra? Yo pensaba que la tierra era aquí. Yo estaba seguro que la tierra y que mi huerto era mi mente. Y el huerto es el espíritu, tu espíritu. Por eso no hay mala tierra. Lo que hay es una mala siembra de la semilla. Y cuando tú lo siembras verdaderamente que la semilla ahonde en la tierra, te vas a seguir sintiendo encarcelado. Hace un tiempo el pastor Martín nos estaba compartiendo acerca del encarcelamiento, ¿cierto? Mientras yo lo escuchaba, yo dije, yo no estoy en la cárcel, no estuve en la cárcel, no estuve en un calabozo, fue en las mazmorras, peor todavía. Entonces me vino la palabra, pero si yo hace 2000 años te hice libre. Entonces, ¿por qué me siento así? Porque la palabra está en la memoria. Cuando la siembres en el espíritu, a pesar de la circunstancia que tengas, te vas a considerar libre. Y entendí en ese momento, soy libre, mi hogar es libre, mi descendencia es libre. ¿Porque lo dijo un hombre? No. Porque el Señor lo dice acá. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar ¿qué? Libertad a los presos. Si tú te sientes preso, es tú que te sientes así. Esa es la semilla de fe. Yo creo lo que dice la palabra, confieso lo que dice la palabra y vivo lo que dice la palabra. Fe es creer, confesar y actuar. Así que yo creo lo que dice, yo soy libre.
Ah, pero yo te veo en la inmunda. Soy libre. Hace 2000 años Él me hizo libre. Mi hogar es libre, mi familia es libre, mi descendencia es libre. Ahora mirámoslo por otro lado. Si hay enfermedad, aunque esté enferma, aunque le duela, soy sano. Isaías 53 dice que Él llevó toda enfermedad, no alguna, toda enfermedad. Llevó toda dolencia y que por sus llagas soy sano. No por algunas enfermedades. Es la diferencia de tener en la memoria la palabra o de que tú la hayas sembrado en el Espíritu. Porque hoy vivimos con angustia, hoy hay violencia. Mira, perdemos el tiempo mirando el noticiero de la mañana, el de la media tarde o el de la noche y no nos llenamos de la palabra de Dios. Esta es la verdad. No le tenga miedo al que le quita la vida, sino al dueño de la vida, al que puede matar el espíritu. Y cuando hay fe, cuando esa semilla de fe se ha venido, y no es una emoción, no es una emoción, no es una circunstancia. Cuando tú empiezas a ver que esta semilla empieza a echar raíz dentro de ti, tú empiezas a caminar con diligencia, con autoridad, con el Señor. Y lo percibo dentro de mí. Él está aquí, en mi espíritu. He sido un hombre bendecido. Por eso muchas veces no predico desde la circunstancia del pecado. No predico desde mi pasado. Yo no lo entendía. Y el Señor me dijo, no predicas desde tu pasado por una razón muy sencilla. Porque tú ya eres una nueva criatura. Y te pongo para que prediques como nueva criatura, no desde tu pasado. Tu pasado está ahí y te lo voy a recordar para que te goces de donde te saqué y a donde te estoy llevando y a donde te voy a llevar, no para que vivas allá. La cárcel está abierta, no hay soldados, no hay generales, no hay caballería, no hay nada. ¿Por qué no sales y te diviertes? ¿Por qué no sales y te gozas conmigo? Es la diferencia de alguien que tiene sembrada la palabra en el espíritu o de alguien que aún la tiene solamente en su memoria. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dice la palabra en Lucas 6:45. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. La buena semilla está en su corazón. ¿Quieres que tu hogar salga adelante? ¿Quieres que tu matrimonio salga adelante? ¿Quieres que tu descendencia salga adelante? ¿Que sea una descendencia victoriosa? La semilla debe estar en su corazón. Y el hombre malo dice malas cosas porque el mal está en su corazón. ¿Cómo muda la palabra nuestro hablar? Desde allí parte, de mudar nuestro hablar, de mudar nuestro pensar. Si te comparto, tú me dirías increíble, pero yo era de los hombres más pesimistas. Yo era de los hombres más negativos. Aún hay por ahí alguna que otra secuela de vez en cuando y me dicen, es que usted es como terco. Y me confrontan, y entonces ¿dónde está su fe? Mi fe está firmada en la palabra. Yo estoy en la palabra, el Espíritu está dentro de mí. Y me gozo, porque es el Señor el que actúa. ¿Sabes qué añadidura trae ello? El Señor de estar y tú percibir que realmente Él está en ti. Es que nosotros no hemos sido conscientes, amados, de que el Señor vive dentro de nosotros. Por eso anhelamos ser como otra persona, imitar a alguien. Por eso decimos, yo me sé, pero yo me sigo sintiendo en la misma condición y sigo siendo muy pecador y el Señor no me va a escuchar. Mentira, mentira del enemigo, mentira de Satanás,
mentira de las tinieblas. Esa es la verdadera guerra espiritual, donde tú dices, eso no es así. Escrito está, yo no me muevo por lo que veo ni por lo que puedo tocar, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ahí te sostienes, ahí te afirmas. Entonces el hombre bueno no es que hable cosas bonitas, sino que el hombre bueno de su corazón saca lo bueno. ¿Qué tienes en tu espíritu sembrado? ¿Qué semilla es la que tienes tú? Porque también hay semillas malas. Vamos a ver un pasaje en Mateo 13, Mateo 13, 24. Dice, Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Qué sembró? Buena semilla, palabra. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, Señor, si la semilla que usted sembró en el campo era buena, ¿de dónde salió la mala hierba? El dueño les dijo, ¿algún enemigo ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Aleluya, gloria a Dios. Bien, creo que aquí nos habla de muchas cosas de la siembra, y hay muchas parábolas. Y sé que hay muchos versículos, hay mucha semilla, pero escogí esta. Entonces, el buen hombre sembró la buena semilla, pero dice que luego se quedó dormido cuando todos estaban durmiendo. Tú puedes estar con los ojos abiertos, pero dormido a la vez. Espiritualmente nos podemos mover, pero estar dormidos espiritualmente. ¿En qué momento? Cuando nos distraemos en otra cantidad de cosas y no alimentamos la palabra. Tú puedes estar haciendo una fila en un banco, estar esperando el turno, puedes ir en Transmilenio, en la flota, y tú vas pensando en tantas cosas, pero no tienes una comunión con el Señor. Entonces uno puede estar, lo que le pasó aquí a este hombre, se quedaron dormidos. Y viene el enemigo, porque sucede una situación que así como cuando se siembra, y los que trabajan en cultivos lo saben mejor que yo, que vienen muchos, ¿cómo se llama eso? Contaminantes, plagas, gracias. Viene mucha plaga. Bueno, hay dos plagas muy contundentes que nos afectan a nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles son? Son dos enemigos fuertes que si tú te descuidas en tu oración, en tu comunión con la palabra, te destruyen, te destrozan, te acaban, te vapulean fuertemente. Uno de ellos es la duda. La duda. Es la ladrona de bendiciones grandes. La duda es una ladrona de bendiciones grandes. Tú puedes orar y luego se levanta la persona de orar, pero ¿será que sí? De pronto. Eso quiere decir que la semilla no quedó ¿qué? Ahondada.
No se cavó lo suficiente, quedó por encimita esa semilla. Pero hay que trabajar para ahondarla más. Entonces la duda es un enemigo fuerte de tu fe. Por eso el título de hoy es Cultivando la fe. Cultivando la fe. Bien, ¿qué es la duda? ¿O cómo viene la duda? Esta viene por la falta de conocimiento de la palabra. Un momento. ¿Por falta de conocimiento de la palabra? ¿Será que yo no paso el tiempo suficiente con la palabra? Y entonces es falta de conocimiento. Hay dos clases de conocimiento. El conocimiento intelectual, que lo tiene un profesional, que lo tiene una persona en cualquier labor. Y está el otro conocimiento, que es el de la palabra. Y ese es el conocimiento transformador. Alguien que tiene conocimiento de la palabra, tiene conocimiento transformador. ¿Cómo se sabe? Porque la palabra lo transforma. Si aunque tenga la palabra sigue igual, no ha tenido el conocimiento transformador. Por eso dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad o de la palabra de Dios. Es decir, que cuando te llenas, no es que te llenes, o sea, sí tienes que llenarte de palabra, pero esa palabra tiene que transformarte. Si no te ha transformado, hay que trabajarle duro. Amén. Hay que trabajarle duro. Entonces, la duda, por eso puede venir la duda, aunque tú ores, viene la duda. Aunque leas la Biblia, si el conocimiento no te empieza a transformar, a hacer crecer, viene la duda. Bueno, y el otro es, incluso con la duda, viene también la duda de la existencia de Dios. Y hay gente que puede hasta dudar de la existencia de Dios. Yo conocí a una persona que su esposo falleció de cáncer hace muchos años y esta persona nos decía, yo ya no creo ni en Dios, porque mi esposo se murió y harto le rogué y me reuní con ustedes y aquí vinieron y oraron y hicieron ayuno y todo y nosotros le decíamos en ese momento, no dudes de Dios, porque te dejó unos hijos. Tienes una familia, estás joven. Y si Él partió, bueno, era una disposición del Señor, así que no tienes por qué dudar de Él. Y el otro aspecto es la incredulidad. Nosotros pensamos que duda e incredulidad es lo mismo y no. El otro aspecto es incredulidad. Esta ocurre cuando alguien cree que Dios existe, sin embargo no cree en su palabra, porque cree más en lo que ve y en lo que siente o en lo que puede tocar. Entonces, la duda viene por falta de conocimiento de la palabra y hasta se duda de la existencia de Dios. Pero la incredulidad dice, Dios sí existe, pero se me hace como extraño que Él pueda cumplir las promesas que están escritas. ¿En cuál estás? ¿Cuál es la que más te coge a ti? ¿Cuál es la que más te ha zarandeado? Hay que empezar a orar al Señor para que esto no suceda, si está sucediendo en tu vida. Entonces, ese enemigo, ¿por qué viene esa duda? ¿Por qué viene esa incredulidad? Porque no hay esa comunión con la palabra del Señor. Amén. Luego dice el versículo 26 de allí de Mateo 13, dice, cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. O sea que tengo la palabra, vengo a la palabra, memorizo la palabra, pero también permito, por mi duda, por mi falta de fe, por no creer en la palabra y por no tener una buena comunión, permito que también la duda y la incredulidad crezcan a mi alrededor. Una cosa es que los pajaritos vuelen sobre tu cabeza y otra muy distinta es que tú les dejes hacer nido en tu cabeza.
Tú decides. Tú decides. Entonces, ¿qué es cultivar? Cultivar es el cuidado que el hombre da a sus plantas para criarlas, es decir, que la semilla crezca y se desarrolle. Hebreos capítulo 4, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, la semilla de Dios, tiene vida y poder. O sea que no es una mera semilla guardada en un cajón. Tiene vida y tiene poder. Muchas personas tenemos el Espíritu, pero no el poder del Espíritu. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes el poder del Espíritu Santo? ¿Lo tienes? Entonces, ¿por qué declaras cosas negativas en tu vida? ¿Por qué declaras cosas que no son en tu vida? ¿Por qué dudas de ese negocio? ¿Por qué dudas de lo que vas a hacer? Cuando hay poder, ¿qué dice la palabra? Que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder para declarar la palabra de Dios. Poder para actuar en esa palabra. Poder para moverte en esa palabra. Poder para confiar en esa palabra. Eso es lo importante. Entonces, dice que la palabra de Dios tiene vida. O sea que no es una semilla mala ni causa muerte. Y poder. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Bien, este versículo, esta porción de Hebreos 4:12 me expresa y me ayuda a entender si la palabra está haciendo en mí bien sembrada. Entonces, ya sabemos que tiene vida y poder. Ahora dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Vamos a suponer que tú tienes odio o fastidio hacia otra persona, por X o Y razón. Y tú sabes que hay un versículo que dice, allá en Mateo, amad a vuestros enemigos. ¿Y te la sabes? ¿De qué? ¿De qué te la sabes? De memoria. Entonces el Espíritu, cuando tú ves a esa persona y sientes rabia de que es esa persona y es que no puedo y yo la perdono, pero no puedo, aún no puedes eso, quiere decir que esa palabra aún no ha penetrado, no ha echado raíz. En el momento en que tú empiezas a orar en tu intimidad por esa persona que tanto odias, que tanto fastidio te causa, por lo que haya sido, el día en que tú te la encuentres frente a frente, no te estoy diciendo que de pronto la vas a abrazar, que le vas a extender la mano, quizá no. Seamos realistas, quizá no lo vas a hacer. Pero hay algo muy importante. Dentro de ti ya no se mueve eso hacia esa persona. En ese momento vas a darle la gloria a Dios y a entender que esa semilla echó raíz. ¿Qué hizo la semilla? Cortó, penetró hasta lo más profundo de tu alma. Ya no te movió el sentimiento, ¿verdad? Y también penetró hasta partir que el espíritu echó buena raíz. Y cuando echa buena raíz, va a salir una buena espiguita. Y luego va a salir el arbolito y va a empezar a crecer. Eso es cultivar la fe. Hasta que la palabra no haga eso dentro de ti. ¿Cómo se cultiva? Te hablaba entonces de los árboles que sembramos en la casa.
Pero eso no se quedó ahí. Había que conseguir una persona especial que lo podara. Había que revolverle un poco de cuando en cuando la tierra. Había que echarle ciertos abonos. Había que rociarle agua para cuidar ese árbol. Y que todo el que pasara por allí miraba y decía, uy, qué árbol tan bonito. Pero mira la enseñanza que el Señor me hizo recordar a través de ese árbol. Porque casi 3 o 4 años después, 5 años después, ese árbol empezó a secarse. Ya no floreció más. Empezó a marchitar. Mi papá, mi mamá y nosotros no entendíamos el porqué. Y en ese momento yo no conocía de la palabra, no conocía de Dios, no tenía esa relación con Él. Así que lo primero que arguimos fue, nos hicieron algo por envidia. Ese fue el argumento que sacamos. Y de hecho pasaron situaciones a nivel interior de la familia donde la familia se dividió. Entonces, recordando eso, pensaba, ¿qué clase de cultivadores de la palabra somos nosotros? ¿Eres un buen cultivador? Una cosa es sembrar, pero otra cosa es cultivar. Cultivar tiene que ver ayudar a crecer, mantener. ¿Cómo? Bueno, no sé, de pronto alguno dirá con ayuno, con oración, metiéndome más en la palabra, haciendo que la palabra obre verdaderamente en mí, poniendo mi vida delante del Señor cada día y diciéndole, hoy no quiero decir groserías, hoy no quiero tener malos pensamientos, pero como sé que el enemigo viene, tú acampas alrededor mío. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y aunque vengan esos pensamientos y de pronto yo cometa el error y caiga, el que es hijo de Dios, creyente en el Evangelio de Jesucristo, se levanta y dice, acabé de caer, inmediatamente acude al Padre, se levanta, ora, confiesa, pide perdón, se afirma, cree que Dios le perdona, es rociado con su sangre y continúa hacia adelante. El que no, abraza el pecado con todas sus manifestaciones y cree que está bien. La palabra nos enseña de ser buenos mayordomos y nos enseña muchas cosas. Hoy el Espíritu se está diciendo, ¿eres un buen cultivador? ¿Qué pasa con toda la semilla que te he dado? ¿Por qué hoy sí, por qué mañana no? ¿Qué pasa con la semilla? Un día voy a mirar la cosecha. Y no solo la cosecha, quiero ver el fruto. ¿Y qué es el fruto? El fruto es hacer todo lo que Jesús hizo. Porque Él dice, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Tú también las puedes hacer. Las cosas que Jesús hizo, tú y yo las podemos hacer. Tú y yo podemos amar, tú y yo podemos perdonar, tú y yo podemos tener misericordia, tú y yo podemos tener bondad, compasión. Tú y yo podemos dar una palabra de vida, de aliento a ese hogar, a esa familia, a esa mujer, a ese varón, a ese joven. En nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, a donde vayamos, podemos llevar esa palabra, dar ese fruto. Y bueno, es potestad del Señor si a través tuyo quiere y puede y quiere hacerlo de sanar a alguien. Es potestad de Él. Pero ten presente que es Él el que lo hace todo. Nosotros solamente somos ¿qué? Unas vasijas en sus manos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando la semilla empieza a echar raíz, empieza a redarguirte. Segunda de Timoteo 3:16, una cita bíblica muy conocida por todos nosotros. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Diga útil. La palabra de Dios es útil para enseñar y reprender,
para corregir y educar en una vida de rectitud. ¿Cómo sé que estoy siendo un buen agricultor, un buen cultivador de la palabra? Cuando ella cumple estas funciones en mi vida. Y yo lo deseo. Pero si tú solamente vienes a leer la palabra y no dejas que ella haga eso en ti, pues has dedicado un tiempo bonito y agradable de tu vida, pero no has sembrado nada, no vas a cosechar nada y no vas a recibir fruto. Después, no te quejes con el Señor porque esta enfermedad, porque esta situación, porque me quedé sin trabajo, porque se cerraron las puertas, porque estoy así, ¿por qué? No, no lo hagas. Bien, Lucas 4:40, dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús. Y Él puso las manos sobre cada uno de ellos. Alguien me inquietó y me dijo: Jesús nunca puso manos para sanar a alguien. No hay una sola escritura en la Biblia que diga que Jesús impuso manos. Bueno, aquí está. Lucas 4:40. Jesús sí impuso manos para sanar. Y dice aquí que las puso sobre cada uno de ellos. Amén. Te hago referencia con lo que vamos a compartir. Habla esta de Marcos capítulo 5, 23 en adelante, de aquella mujer enferma del flujo de sangre y de Jairo. Voy a leer un poquitico desde antes, dice, desde el 21. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciendo: mi hija está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Este hombre guardó la palabra en su espíritu. Conocemos la historia de que luego se atravesó la mujer enferma del flujo de sangre y que ella pensó en medio de la multitud y no podía llegar a tocar a Jesús. Ella pensó y dijo: si tocar el borde de su manto, seré sana. Tanto Jairo como la mujer creyeron, confesaron y actuaron. Tenían la semilla de la fe. Y la multitud estaba ahí y Jairo miraba a Jesús y escuchaba a la mujer mientras ella le contaba todo. Y Jairo: pero ¿y mi hija? ¿Y mi hija? Se va a morir. Y la mujer seguía contando toda la historia. Yo tenía plata y yo saqué de aquí, saqué el CDT, saqué de no sé dónde, vendí esta propiedad, todo con médicos. Y háblele. Y Jairo: ¿y mi hija? Lo que él no entendía y Jesús había visto es: ya está sana. Tú mismo lo declaraste. Ven, tócala y ella será sana. Lo creyó, lo confesó, ya lo había hecho. Jesús ya había actuado. Y Jesús en tu vida ha actuado muchas veces y tú le sigues jalando ahí: Señor, ven en ayuda de mi hogar, ven a sacar a mi familia adelante, mira mi situación económica. Y el Señor Jesús te dice: tú ya lo has declarado. Por eso digo, tú ya lo dijiste. A la mujer se lo dijo: eres sana, eres salva. Tu fe te ha salvado. Tu fe, lo que tú declaraste, la semilla que estaba en ti. Y eso pasó con Jairo. Mira, él estaba desesperado
Entonces dice allí, verso 23, y le rogó mucha gente, ahí, para que lo sane y viva. Verso 24, Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, apretujándose a su alrededor entre la multitud. Había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma y había sufrido de mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Eso ya lo dije. Verso 28, saltemos al 28, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Un momento, hermano. Ella pensó. Una cosa es que la memoria te ayuda a recordar, pero la memoria te ayuda a reflexionar. Es muy diferente y la palabra es muy clara. ¿Qué tienes, hermano? ¿La mente o la memoria? La mente de Cristo. Tenemos la mente, no la memoria, aunque la memoria hace parte, pero es más global la mente. Y por eso muchos, mis amados, estamos encerrados en una burbuja, cuando con solo levantar tus manos al Todopoderoso y creer a su palabra, caminarás en bendición. Caminarás sobre las aguas y no te hundirás. Y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Si tú crees en la palabra de Dios, si la coges, la tomas, la siembras y la cultivas, recibirás el fruto que tú, como hijo de Dios, y tu hogar requieren y que Dios promete en su palabra para los que le aman y para los que le buscan de todo su corazón. Amén. Gloria a Dios. Bien. Sabemos entonces al final de esta historia que esta mujer fue sana y que cuando llegó a la casa de Jairo, dice el verso 40, dice que la gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre y a la madre y a los que acompañaban, entró donde estaba la niña y la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa muchacha, a ti te digo levántate. Al momento la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar. Aunque tú te veas en circunstancias adversas, externamente, confiesa la palabra de Dios y cree que estás en victoria. Cree que estás en victoria, no en derrota. Tú estás en victoria, estás llamado para grandes cosas, pero no porque lo diga un hombre. La palabra lo dice y yo me gozo porque su excelencia vive en mí, mora en mí. Soy hijo del reino, estoy a la diestra de Él, estoy en lugares celestiales. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Si tu hogar se está hundiendo, si tu vida se está hundiendo, ven a Él, clama a Él, búscale a Él. Oh, mi alma te alaba, Señor. Voy a terminar con esta porción. Esta frase no es mía, pero me pareció muy adecuada para el momento. Dice, Dios no te dará mayores bendiciones que las que puedas tú creer. Dios no te dará mayores bendiciones que las que puedas tú creer. Si tú crees que son estas las bendiciones que tú puedes recibir, estás perdiendo tiempo precioso con el Señor. Pero Dios es un Dios ilimitado. Te ha dado un espíritu que puede recibir miles y miles y miles de semillas para ser sembradas, cultivadas. Tú tienes el terreno. Hoy el Señor te hace un desafío. ¿Vas a empezar a trabajar la palabra del Señor en tu espíritu? ¿Vas a sacarla del cajón de la memoria y a sembrarla en ti y a caminar con ella y a sentirte gozoso? Y donde quiera que vayas, ahí vas a ser luz y bendición. Donde quiera que tú vayas,
con que quiera que te encuentres. No vas a tener que decir yo soy cristiano o soy evangélico o me reúno aquí o me reúno allá. No, ellos te verán y las bendiciones de Dios vendrán sobre ti y te alcanzarán si tú haces lo que dice la palabra. Y vendrán cielos abiertos y puertas abiertas para tu vida. Y te invito a que tú también cultives ese don de fe. La oración es un arte. Tú puedes orar, cualquiera puede orar, pero hazlo con fe. Y arranca de ti la duda, la incredulidad, no sé, todo aquello que venga. No dejes que se levante esa mala hierba dentro de ti. No lo permitas. No lo permitas. Con mis hermanos en Bogotá tenemos un sano hábito. Cuando terminamos nuestro compartir, hoy hay hermanos aquí de Bogotá, aparte de mi familia, que nos están acompañando, Maribel y su hija Natalia. Cuando terminamos, normalmente ellos me dicen, hermano, ¿y las citas bíblicas? Porque yo les digo, estúdienlas, porque sé que hay más y Dios les va a ahondar más de lo que me ha dado a mí. Entonces, las citas bíblicas que se tocaron en la mañana de hoy son Romanos 10:17, Marcos 4:30 al 32. Si tú ves esta publicación, espero que ahí la saquen. Mateo 6:21, Lucas 6:41, Mateo 13:24 en adelante, Hebreos 4:12, Segunda de Timoteo 3:16, Lucas 4:40 y Marcos 5:23 al 28. Son las citas bíblicas que se expusieron el día de hoy. Con mis hermanos en Bogotá estamos haciendo este trabajo de al final es recordar qué citas bíblicas, y ha sido una bendición muy grande, porque en el siguiente encuentro entonces exponemos qué pudo quedar de duda y se aclara. Pero yo te invito a que tú las tomes, las revises nuevamente y tengas esa comunión con el Señor. Oh, mi amado Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora, una vez más agradecidos contigo, Señor, por lo que tú nos has regalado. Las riquezas tuyas son abundantes a millares, Señor. Eres hermoso, Señor. Eres precioso, eres digno. Yo solo puedo alabarte en esta hora, Señor. Yo solo no tengo palabras, papá. Solo puedo decir gracias. Gracias, Señor. Gracias por cada vida que esta mañana está aquí. Gracias por cada familia que está aquí representada en esta mañana. Tú das el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y hoy me acerco a ti. Y hoy me acerco, Padre, creyendo y confiando que mis hermanos van a ser tocados por esta palabra. Me acerco a ti con humildad, con mansedumbre, rendido verdaderamente, Señor, a tus pies. Hay mucha necesidad de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Preséntate como olor fragante delante del Señor en tu casa, si puedes hacerlo mejor. Y desde allí busca el rostro del Señor en oración. Y dile: Señor, yo no estoy allí físicamente, pero me uno a ti, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y vamos a estar en la unidad del Espíritu, en oración, confesando palabra de bendición sobre estas personas que van a venir y van a ser atendidas, Padre. Confesando el nombre del Señor y levantando sus brazos y entregando su vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Cristo?
Aleluya, gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito y alabado seas. Familia, les agradezco mucho en el nombre de Jesús. Y un shalom, shalom para todos. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.